Buenas tardes. Empezamos este episodio número 0 del podcast El Mundo Electoral, un espacio creado por El Electoral para contar de viva voz la actualidad y otra información de interés sobre el mundo electoral. En el mundo electoral hablaremos sobre las elecciones que vayan teniendo lugar en diferentes partes del mundo, en consonancia con la labor que se hace desde el electoral. Hablaremos sobre las claves de las elecciones y sobre sus resultados una vez se produzcan. Explicaremos candidatos, partidos, contexto, el sistema electoral, implicaciones que puedan tener las elecciones a nivel nacional e internacional. En definitiva, configuraremos una panorámica de cada elección. Nos centraremos, eso sí, en las de mayor interés, aunque sin olvidar el resto. En este espacio importa cada una de las elecciones. Las elecciones, esta herramienta imprescindible, si bien no es suficiente, para la existencia de las democracias, y que queremos reivindicar y defender desde aquí. Pero no solo hablaremos de la actualidad electoral, también habrá episodios dedicados a elecciones pasadas, también a países en concreto en los que pueda estar pasando algo de interés a nivel político electoral. En definitiva, este podcast estará orientado a hablar, simple y llanamente, de elecciones, en mayúsculas. Para que le guste este tema, espero que pueda disfrutar con él. Hablo en plural, pero por ahora este espacio estará narrado y editado simplemente por mí, Mario Montero, fundador y editor del Electoral y de este podcast, pero digo por ahora porque no puedo descartar futuras incorporaciones o colaboraciones para determinados episodios. Empezamos. Estás escuchando El Mundo Electoral. Este podcast nace en un año, 2024, que destaca por su intensidad electoral. Miles de millones de ciudadanos alrededor del mundo podrán votar en algún tipo de elección política, o ya lo han hecho porque el año ya está empezado. 2024 ha sido calificado ya como el año donde más ciudadanos podrán votar en elecciones. Algunos de los países más poblados del mundo tienen o han tenido ya elecciones. Indonesia, con más de 204 millones de electores, ha tenido recientemente elecciones presidenciales y parlamentarias. Pakistán, con más de 128 millones, ha tenido recientemente también elecciones generales. O Bangladesh, con más de 120 millones de electores, tuvo elecciones al principio del año. Otros países como India, la principal democracia del mundo en cuanto al tamaño del electorado, con más de 986 millones de electores, va a tener elecciones generales en primavera. Estados Unidos, con 161 millones de electores, celebrará elecciones presidenciales, pero también legislativas y otro tipo de elecciones a final de año, en noviembre. Brasil, con 156 millones de electores, tendrá elecciones locales en octubre, o México, con cerca de 99 millones de electores registrados, tendrá elecciones presidenciales y también legislativas en junio. No nos podemos olvidar tampoco de que habrá elecciones al Parlamento Europeo, en la que alrededor de 400 millones de europeos podrán participar. En definitiva, las elecciones de este año, 2024, contarán con una especial relevancia dada la magnitud de los electorados llamados a las urnas. Pero bueno, tampoco nos podemos olvidar de otro tipo de relevancia en cuanto a nivel geopolítico, como pueden ser elecciones que ya han sucedido, como las de Taiwán a principios de año, por su importancia geopolítica, ¿no?, en la pelea actual en la hegemonía mundial, ¿no?, entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué un podcast para hablar de este tema? Bueno, la respuesta es sencilla. El formato permite profundizar en la información y acercarla a nuevas audiencias, más allá de los actuales formatos con los que ya contábamos desde el electoral. Los podcasts en pleno auge, ¿no?, permiten su consumo pues mientras estamos en el trabajo, en el gimnasio, de camino a cualquier parte, ¿no?, aunque con limitaciones, porque buena parte de la información electoral requiere de gráficos y otras visualizaciones. Este formato sí permite una mayor profundización en la información y facilita que todos nos podamos aproximar a ello. En el mundo electoral nos comprometemos a acompañarte en este viaje electoral con episodios regulares cada 2 viernes. Pero eso no es todo. Dada la importancia de este año electoral, también tenemos preparados episodios especiales que se lanzarán de manera extraordinaria. Estos episodios podrán abordar eventos o países concretos para los que se pueda requerir algo más de tiempo. En cuanto a episodios regulares, la idea es poder hablar de aquellas elecciones más próximas en el tiempo, ya sean celebradas recientemente o estén previstas para las siguientes semanas, y así poder explicar con antelación un poco las claves
de estos comicios. Así que bueno, ya sabes, el mundo electoral será tu compañero de viaje en este apasionante año electoral 2024. Acompáñanos a navegar por las aguas de la democracia, entender sus mareas y juntos descubrir hacia dónde nos lleva el voto. Escúchanos a través de Spotify y haznos llegar tus comentarios a través de Twitter con el hashtag #ElMundoElectoral. Muchas gracias y nos vemos en el primer capítulo, muy pronto.